Revisando el señor Rubén. ¿Tienes el ejercicio de pronto? Dice, sí, sí, sí le entiendo el inconveniente que tienes, sin embargo, no sé si tienes un ejercicio. Me lo puedes enviar. Ya, para el resto de muchachos, vamos a continuar con la clase de hoy. El día de ayer vimos lo que es la superposición, ya, como quizá hayan visto en algún momento de materias similares a estas, la superposición es básicamente apagar una fuente y utilizar, pues, alternando, ¿listo? Si no pudieron ingresar a la clase de ayer, pues recuerde que la clase está grabada. Creo que hicimos 2 o 3 ejercicios, no estoy al día, pero son un poco larguitos, entonces sirve para que aprendamos a resolver superposición, pero ahora ¿con qué? Con corriente AC, lo que nos va a servir para la materia. Entonces, como digo, señor Rubén, no sé si tienes el ejercicio. Me parece haber visto un ejercicio similar, la duda que dices, aunque sin embargo voy a compartir la pantalla. De la misma forma, si algún estudiante tiene ah, alguna duda, me lo dice nomás antes de empezar con lo que es Thevenin y Norton. Y créame que hasta el día de hoy estaríamos ya viendo todo lo que es análisis de circuitos. Y tranquilamente podemos dar paso a lo que es potencia. Potencia compleja, potencia activa, potencia reactiva. Entonces, me confirmas, Rubén, si es que tienes por ahí. O por el chat de acá. En la clase anterior también vimos lo que es transformación de fuentes, ¿no? Transformación es un método que nos sirve también para resolver circuitos exclusivamente casi para ya, ya Rubén, pero ya te explico, sí, sí. Parece que en el deber uno está por ahí lo que me estás diciendo. Sí, eso incluso nos ponen a pensar. Ya, entonces, como digo, revisar si es que no han revisado aún la clase anterior. Ya, entonces mire, hemos visto la clase anterior todo lo que es con superposición, entonces aquí voy a hacer rapidito un resumen flash, suponiendo que no hayan visto todavía la clase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vimos en la anterior clase? También me confirman el audio, por favor. La anterior clase, ¿qué es lo que vimos? La transformación de fuentes. Transformación de fuentes. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tener un circuito cualesquiera de la siguiente forma. Mire, por acá está el resto del circuito. ¿Listo? Continúa el circuito. Pero en el caso que yo tenga una impedancia y una fuente de voltaje, voltaje de source, y tenga de esta forma, ¿qué puedo hacer? Encontrar un circuito equivalente. ¿Cuál es ese circuito equivalente? El siguiente de acá. La flechita que corresponde a una fuente de corriente y la impedancia. Y lo que siempre aclaro, esta Z de aquí, esta nunca va a cambiar. ¿Ya? Entonces aquí cuando yo digo una equivalencia, también podría poner de la siguiente forma, ¿no? Yo puedo ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, como digo, esto quizá ya lo hayan visto en cursos anteriores y si no, pues funciona de esta forma. Ya, ahora, esta es mi I de C. Entonces, si yo voy del lado izquierdo al lado derecho, ¿qué dije que no cambia? La impedancia. Entonces voy a encontrar una nueva IDS. ¿Y la IDS cómo se halla? Pues una simple ley de Ohm. Es decir, BDS sobre la impedancia. La misma situación. Si voy de derecha a izquierda, voy a encontrar en cambio una nueva BS. Pero la Z, ojo, eso nunca va a cambiar. ¿Cómo sería? IS por Z. ¿Sí? Es básicamente una ley de Ohm. ¿Y acá qué va a continuar? Aquí va a continuar el resto del circuito. Lo mismo por acá, el resto del circuito. Entonces, estas son herramientas casi se suele utilizar siempre en superposición. ¿Listo? ¿Qué es lo que más vimos en superposición? El tema de ayer, perdón, superposición. Superposición. ¿Listo? ¿Qué es superposición? Y yo por ahí escribí en las anotaciones, no sé si se dieron el tempito de revisar. ¿Qué decía yo?
que es usar la fuente, por ejemplo, le llamo la fuente B1, ¿ya? Uso B1 y apago el resto. Listo. Apagar, ¿qué significa? Cuando estoy utilizando voltajes, la palabra apagar, ¿qué significa? La palabra apagar significa donde hay una fuente de voltaje, hacerle qué o redibujar qué, un cortocircuito. Cortocircuito. Circuito. Gráficamente, ¿qué es esto? ¿Listo? Eso es para superposición. ¿Qué más vimos ayer? Lo que es en las fuentes de corriente. Y cuando me dicen apague, apagar, ¿qué estoy haciendo? Un circuito abierto. Circuito abierto. Gráficamente, ¿qué es? Todo esto. Y, y así sucesivamente con el número de fuentes que tengamos. ¿Listo? Ahora, como digo, aquí pueden tener varias fuentes, ¿no? Una, dos, tres. El día de ayer hicimos un ejercicio con 3 fuentecitas, entonces sería bueno que se echen una miradita a ese video. Condiciones para la superposición. Ojo con esto, porque nos solemos confundir full. Condiciones para la superposición, única y exclusivamente W distinta, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque en tu circuito muchas de las veces te ponen así, una fuentecita de voltaje, yo que sé, un elemento, otro elemento por acá, eh, una resistencia por acá, un capacitor por acá, y te mandan por acá una fuente de corriente. ¿Listo? ¿Y qué hacemos como a veces como estudiantes? Nuestro ojo humano está acostumbrado a lo siguiente. Si te dicen B1 es igual a 20 con coseno de 5t. ¿Ya? Como estamos ya acostumbrados a que estamos trabajando con fasores, ¿qué hacemos? Inmediatamente. B1 es igual a 20 con ángulo de cero. Listo, hasta ahí creo que estamos aplicando teoría que hemos visto antes. Pero ¿qué pasa si te ponen esto? Mira, I1 es igual, lo mismo, ¿ya? Bueno, no, no es tanto. 0.5 coseno de 6t. ¿Ya? Y como digo, esto suele ocurrir varias veces en pruebas, exámenes. Digo esto porque en lo personal a mí, a otros compañeros nos ha pasado que no nos tomamos el tiempo de revisar esto, ¿ya? Y en este circuito, al yo tener W diferente, no puedo de una inmediatamente hacer esto. Y 1 es igual a 0.5 ángulo de cero, ¿ya? Ojo con esto, aquí esto, lo que acabo de hacer, solo es la equivalencia del fasor, ¿ok? Pero al yo tener una W diferente, es lo que vimos en los ejercicios de ayer, se utiliza superposición. Superposición. ¿Listo? Entonces, como digo, si es que no han revisado, es bueno que revisemos. Listo. Ahora, el compañero nos dice esta duda y es válida, ¿no? Porque me dice, supongamos que un ejercicio tiene la siguiente forma. Tiene la siguiente forma, ¿no? Voy a inventarme algo sencillo. Por acá también otro elemento. Y por acá una fuentecita de corriente. Listo. Aquí pongamos el valor que deseamos, 5 coseno de 10t. Y aquí el compañero me dice, por ejemplo, me acuerdo que me escribiste el valor de 15. Me escribe esto. Digamos que este es mi B1. B1 es igual a 3 más 2 seno de 5t. ¿Ya? Entonces esto de cajón, de cajón, de cajón, de cajón, estoy viendo que W's diferentes. ¿Ya? Entonces, primero que nada, como digo, el análisis, vamos a hacer ¿con qué? Con superposición. Ahora, también, no sé si te acuerdas ayer, Rubén, hicimos un ejercicio que constaba de una fuente de DC, era 5 voltios. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es que una fuentecita de DC más una fuentecita de AC. ¿Listo? En algún momento, o los que ya recibieron dispositivos electrónicos, teníamos esto. Supongamos que tu valor o tu onda senoidal, o la onda de voltaje, la onda de corriente, lo que sea, es la siguiente. ¿Listo? Ya, ponle un valor, yo que sé, 10. 10 de amplitud más menos 10. Entonces, cuando en las prácticas, bueno, yo recuerdo que en las prácticas el encargado nos decía, añada un offset, se le conoce, offset en el
generador eh, de generador de ondas, ¿sí? El bloquecito del generador, hay un botoncito que dice offset. ¿Qué es ese offset? Es esto de aquí. Es la fuente de DC. Si me dicen 3, supongamos ya, incluso para no estar lejano al ejercicio, que quizá también tengan algunas dudas, o también tranquilamente puedo ir en una prueba. 2 seno de 5t, ¿ya? Esa es la onda 2 seno de 5t. Pero ¿qué dice tu profe? Póngale o aumentele un offset de 3. Ah, entonces, luego de que aumentes el voltaje de DC en 3, vas a tener la onda de la siguiente forma. Ya no en 0, vas a tener en 1, 2, 3. Y aquí va a empezar. Iría hasta 2 y ya no iría, obviamente, ya no iría hasta menos 2. Como subimos 3, quedaría única hasta 1. Hasta 1. ¿Listo? El pico es en 1. Y aquí sería en 3 más 2, 5. 5. Los picos de aquí serían 5. Los picos de acá, 1. ¿Listo? Eso es lo que nos sirve. Solo es una fuentecita de DC. Ah, entonces, gráficamente, ¿cómo me serviría esto? Yo lo haría así. Escribiría una fuentecita de DC más menos y una fuentecita de DC. ¿Se pueden sumar las fuentes? Claro que se pueden sumar. En serie se puede sumar. ¿Por qué? Pues se puede sumar. Mire, si ponemos un multímetro acá, ¿qué es lo que recoge tu multímetro? Toda la caída de voltaje sobre este ramal. ¿Listo? Entonces es idealmente como si hiciéramos eso. Y ahí se va a tener teóricamente la suma de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que gráficamente tendrías que ponerle así, dos fuentes. Una que sería 3DC y la otra que sería el valor, ¿no? 2 seno de 5t. ¿Listo? Esta sí tiene una W propia. W igual a 5. Esta también tiene una W. Y habíamos visto ayer con los chicos que asistieron a la clase, ¿cuánto es? W es igual a 0. Ah, entonces por eso tengo que hacer superposición. Y no se diga por esto, ¿no? 10. Sí, entonces espero y anhelo, Rubén, que hayas entendido esta partecita de aquí. Es una muy buena pregunta porque, como digo, esto tranquilamente puede ir en una prueba. Ya, si es que algún momento toman circuitos electrónicos, esto suelen poner, ¿no? Textualmente. Textualmente, ¿sí? Textualmente dice, dada la onda tal, tal, y además se sabe que tienen un offset, ¿ya? Un offset de 5 voltios, un offset de 0,1 voltios, lo que sea. Entonces no está tan lejano a lo que estudiamos en la materia, ¿no? Entonces por eso es una excelente pregunta, ¿sí? Entonces, de hecho, agradezco al compañero que preguntó. Y espero haya quedado un poquito claro, ¿no? Entonces, después de eso, ¿alguien alguna duda, alguna pregunta? Parece que en el deber número 1, parece que había uno de estos ejercicios. Si es que lo reviso más tardecito, más noche, lo podría resolver ya. Y por el momento no tengo a la mano el deber. Sí, entonces, insisto, ¿alguien alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta partecita? Como ven, solo es gráficamente colocar una fuentecita, una fuente de DC, nada más. Y hacer superposición como lo hemos aprendido. Ah, y ojo aquí también, ¿no? Ya espero que esto vaya quedando bastante claro que hay que convertir primero. ¿Listo? Entonces, no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta. ¿Sí? Listo. Ahora, ya hemos visto varias herramientas. Ayer un compañero también me preguntaba, profe, pero ¿por qué hacemos superposición? ¿Ya? Entonces, es un método que uno como estudiante debe aprender, porque si en una prueba te dice resuelva por superposición, pues vas a tener que resolver. Y tú vas a decir, no, es que esto tranquilamente sale con nodos. Sí, sale con nodos, pero te pidieron por superposición. Sí, entonces por eso es importante que aprendamos a resolver también por superposición. Ahora, como digo, en esta materia ya de circuitos eléctricos, ya no es como que opcional hacer, no, es que tengo que hacer superposición, no es opcional. Es obligatorio sí y solo sí cuando las W son diferentes, ¿sí? Había un ejercicio también del deber, no, como digo, no tengo a la mano, que el ejercicio es un circuito bastante largo y dice resuelva por.
nodos, resuelva por mallas y resuelva por superposición. Pero ¿cuál es la conclusión de esto? Que en los tres métodos que nosotros resolvamos, tiene que dar la misma respuesta. ¿Listo? Entonces esto es importante conocer porque digo, el ejercicio puede ser relativamente sencillo. Y tú por nodos, pues puedes sacar, por mallas puedes sacar. Pero lo que siempre les van a... la opción es que te piden hacer esto. ¿Por qué? Porque están evaluando si te sale, si conoces o no conoces el método de superposición en AC. ¿Listo? Ahora, hemos visto todo eso de circuitos eléctricos y todo eso. Pero ahora hay un teorema que también nos falta revisar y creo que es el último de análisis de circuitos. ¿Cuál es este teorema? Voy a anotar por acá. El teorema de Thevenin y Norton. No sé para ustedes, pero este para mí fue un dolor de cabeza cuando recibí. Sí, suele confundir bastante. ¿Por qué suele confundir bastante? Porque tenemos que aprendernos los pasitos, ¿ya? ¿Listo? ¿Cuál es un circuito o qué a veces nos piden popularmente y uno debe estar convencido que en efecto debe utilizar superposición? ¿Listo? Eh, uno de esos ejercicios, bueno, primero el equivalente, ¿no? Mire, un circuito cualesquiera, por acá, circuito cualesquiera, y casi siempre te van a pedir esto. Encuentre el voltaje a los terminales AB. Ya, como digo, si es un circuito bastante sencillo, esto nosotros podremos resolver por divisor de corriente, divisor de voltaje, nodos, mallas, lo que sea. Pero si la indicación te dice Thevenin o Norton, debes pues realizarlo de la forma que vamos a aprender. Entonces, eh, por ejemplo, ¿cuál es el equivalente de Thevenin? Vamos a poner aquí equivalente de Thevenin. Equivalente de Thevenin. ¿Cuál es ese? Entonces, es una fuentecita de todo, ya estamos en AC. ¿Un Z de qué será? Pues ya aquí es también un Z de Thevenin. Lo que en electrotecnia conocíamos como un R de Thevenin. ¿Y por acá qué tenemos? Una R de L. O el elemento sobre el cual te pidieron hallar. Entonces aquí ya no sería R de L. Aquí sería Z de L, porque estamos en impedancias. Y aquí estarían los terminales. ¿Listo? Entonces, vayamos recordando, vayamos refrescando la memoria. Es lo mismo que en electrotecnia. Aquí era R de Thevenin y aquí era R de L. O R de load, es la R de carga. ¿Listo? Ahora tenemos todo en impedancias. ¿Listo? Eh, otro equivalente que quizá también debemos tener en cuenta es el de Norton. ¿Cómo sé que es Norton? Cuando vemos de la siguiente forma. Aquí tengo una I de Norton y acá tengo una Z de Norton. Los equivalentes A, B. Entonces lo mismo, te van a pedir sobre este elemento que encuentres el voltaje, la corriente o cualquier cosa. El Z de Norton, ¿qué vendría a ser en este caso? El Z equivalente a AB. Sí, es un nombrecito más que se le conoce, o cualquier elemento que uno ponga, ¿no? Puede ser un capacitor, un inductor, una resistencia, lo que sea. Otro, el I de Norton, sería el I a los terminales AB. Sí, porque es el único. Mira, si viene por acá, es el único que pasa por acá. Viene, pasa por aquí. Acá está abierto, no hay ningún elemento por el cual pase corriente. Entonces, la corriente que están pidiendo en efecto es la corriente que pasa por este ramal. ¿Listo? La corriente AB. ¿Qué más? El Z de Thevenin. Para un Z de Norton, ¿no? Z de Thevenin es igual a un voltaje Thevenin por la I de Norton. ¿Listo? Son solo
los equivalentes que estamos escribiendo. Los equivalentes y los equivalentes, ¿ya? Como digo, esto quizás sea un problema o un dolor de cabeza para muchos estudiantes que hemos aprendido este método, sí, pero pues se realiza con ejemplos, ¿no? Entonces vamos a realizarlo. ¿Listo? Mira, un ejercicio que bastante suele confundir es el de acá. A ver, por ahí. Vamos a hacer ejemplos. Ejemplo. Ejemplos. ¿Listo? Eh, ¿Cómo tenemos? Fuentecita de voltaje, capacitor, resistor, otro resistor. Y por acá tengo un inductor. ¿Y qué es lo interesante de este ejercicio? ¿Qué te dice el ejercicio? Halle el voltaje de Thevenin. Y el voltaje de Thevenin es el que está acá. Más menos voltaje de Thevenin. Listo. Así como está el ejercicio, ¿cómo hallaríamos? ¿Creen que se puede resolver fácilmente? Ah, la fuentecita de voltaje. 120 con ángulo de 75 grados. Listo. Valores de esto, menos 6J. Valores del resistor, 8. Valores de la otra resistencia, 4. Valores del inductor, 12J. Listo. ¿Cómo, cómo creen que podríamos hallar? Ya, entonces, eh, como los decía clases pasadas, circuitos eléctricos se caracteriza porque no tiene como que una receta, ¿no? Primero haga esto, luego haga aquello y lo otro, ¿no? Para la mayoría de casos es así. Cada estudiante toma el mejor camino, la mejor opción, la que le sea más fácil. Pero lo interesante de Thevenin y Norton es que como que idealmente sí hay unos pasos. Entonces, paso número 1 para resolver Thevenin es el siguiente. Uno, apagar la fuente de voltaje. Al apagar la fuente de voltaje, que se convertía en un cortocircuito. Mire, capacitor, aquí está un terminal y acá está otro terminal. ¿Listo? Y aquí está el inductor. ¿Cuánto vale esto? Vale menos 6J, vale 8, vale 4 y vale 12J. Esto es A y esto es B. El voltaje de Thevenin voy a ir obviando para no confundirnos. ¿Listo? Entonces, bueno, primero ya apagué la fuente de voltaje. El segundo, cuando apago la fuente de voltaje, ¿cuál es la finalidad? Es hallar, aquí voy a describir, lo que yo apago es hallar la Z de Thevenin. La Z de Thevenin es la Z a los terminales, ¿ya? Casi siempre cuando nosotros veamos terminales AB, terminales 1, 2, casi siempre es con Thevenin. ¿Listo? Entonces aquí nosotros tenemos que encontrar una impedancia equivalente a estos terminales. Mi pregunta es, ¿cómo encontramos? ¿Alguien tal vez? Aquí espero que surja una duda enorme, o quizá hay una confusión. ¿Por qué digo esto? Porque tendemos a hacer lo siguiente. O bueno, al menos yo una vez hice eso. Esto está en serie, esto está en serie. Luego los terminales de aquí serían paralelos y se acabó el ejercicio. ¿Creen que esa es la manera correcta? Sí y no, sí o no, y por qué. ¿O cómo reduciríamos para encontrar recién el Z de TV? ¿Cómo le haríamos? Aquí voy a poner los pasos para este método, ¿no? Pasos. ¿Cómo hallaría Z de TV? Supongamos que eso viene en su prueba. ¿Cómo resolvemos?
¿Alguien tal vez? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo hallamos el Z de Thevenin? ¿Ya? Z de Thevenin, recuerde que es la impedancia que está viendo a todos estos terminales. ¿Cómo hallamos ese Z de Thevenin? ¿Alguien tal vez? ¿O dejamos en blanco el ejercicio en una prueba? Ahí se añade la Z y después sería de reducirle. Sí, o sea, como repito, un ratito. 25, ya. A ver, como digo, el de aquí voy a sacar, sí, es el Z de Thevenin. Pero ¿cómo hallo este Z de Thevenin? ¿Les parece si hacemos esto en serie? ¿Les parece si hacemos esto en serie? Cuando yo tenga en serie, mire, serie, haría un paralelo y encontré la impedancia que está a B. ¿Es correcto? Analicemos esa opción. ¿Es correcto lo que yo quiero hacer? Y la respuesta es no, no es correcto. ¿Al- ¿Alguien por ahí? Parece que iban a hablar a alguien. ¿Por qué no es correcto esto? Porque yo puedo hacer el serie cuando estuviese así, ¿no? Capacitor, capacitor, resistor, inductor. No hay ningún nodo, ningún terminal, no hay nada. Pero aquí, ¿qué tengo? Está en rojo, terminal AB. Y a esos terminales son los que yo debo hallar recién mi Z de Thevenin. ¿Ya? Pero ahora les propongo algo, o no sé si le vean realmente. Sí o qué, que este A, mire cómo voy a dibujar. Este es mi terminal A. Ya. Todo esto es A. Sigo por acá. Un resistor. Y tengo un inductor. Todo esto es B. ¿Sí o qué? No sé si le ven esto. ¿Por qué hago eso, profe? Mire, están interconectados. Pero el de aquí no está conectado porque es un terminal AB. Entonces, lo correcto, a veces lo que suelen confundir los estudiantes es porque no le vemos de esta forma. De esta forma es el equivalente, por así decirlo. ¿Sí? De esta forma. Y como ven, esto ya es un paralelo, ¿no? Paralelo, paralelo. Luego hallamos el valor de los terminales. Cuando ya hallemos esto, ¿qué tendríamos? Entonces aquí voy a eh, poner de esta forma. Es lo que vale el equivalente acá. ¿Y qué es lo que me quedaría acá? Por favor, ayúdenme con el primer equivalente. Sería A, una cajita. Ay, y por acá, ¿qué tendría? B, y una segunda cajita. A, B. La primera cajita, ¿cuánto vale? Bien, ponerlo a la menos 6J sobre 8. Primero me queda esto. Me confirma. 288, 2.88 menos 3.84. J, ¿no? El segundo equivalente. Lo menos sobre 4 más 1 sobre 12J. De 3.6 más 1.2. De aquí es 3.6 más 1.2J. Listo. Tengo estos dos valores. Ah, pero ¿qué es lo que yo estoy buscando? Z de Thevenin.
Mira, es como que si yo idealmente pusiera un multímetro acá y midiera estos dos terminales. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Pues es una suma. ¿Por qué? Porque están en serie. ¿Listo? Interconectan por estos terminales de acá, por estos cablecitos. Entonces, en este momento, ¿cuál es el Z de Thevenin? Pues no nos queda más que sumar. Entonces sería 2.88 más 3.84J más 3.6 más 1.2J. Voy a sacar en módulo y ángulo. Me queda 820 con ángulo de 37. ¿Me confirman ese dato? 820 con ángulo de 37.87 grados. Entonces, ohmios, ¿no? Tal vez alguien que eh, confirme esa respuesta. ¿Alguien? Ahorita le volví a hacer. Me salió otro valor. No sé, creo que es mi cálculo. Me sale esto de aquí. Es 699 con ángulo de menos 22.16 grados. Ohmios. ¿Ya? Entonces, como digo aquí, tal vez haya una. Bueno, esperaría que quizá la confirmación de alguien para Sí, sí sale eso. esto de aquí. Listo, listo. Sí, porque a veces la calculadora también es una dígito mal, entonces probablemente metí algún número por ahí. ¿Listo? Lo que sí les voy a recomendar es que cuando, ya en un caso hipotético, esto les den en el ejercicio, en su calculadora, sí había mencionado, ¿no? Pero no está por demás recordar. En su calculadora siempre pongan así. Y ahí multiplicado, yo que sé, por un 8 dividido para un 16 lo que sea. Pero siempre pongan eso en paréntesis, porque la calculadora no identifica todavía. ¿Listo? Entonces, el primer paso ya está, joven. ¿Cuál es? Apagar la fuente de voltaje y hallar Z de Thevenin. ¿Ya? Entonces, el primer paso para mi equivalente de Thevenin, pues ya encontré, ¿no? Es el Z de Thevenin igual a el valor que vemos ahí. Ahora sí es lo que me interesa, encontrar el voltaje de Thevenin. Entonces, este ejercicio realmente no es tan largo. Pero ¿por qué no es tan largo? Siempre y cuando le veamos de esta forma. Porque si no le vemos de esta forma, vamos a pasar un buen rato. ¿Sí? Es un ejercicio bastante complicado de verle si no le vemos de esta forma. ¿Sí? Solo pues interconectar eh, los terminales. Ahora, el voltaje de Thevenin, por definición, ¿a qué será? Obviamente tomando en cuenta AB. Les voy a escribir acá las opciones. Voltaje de Thevenin será igual a voltaje B menos voltaje A, o voltaje de Thevenin es igual al voltaje de A menos el voltaje de B. La uno o la 2. ¿Cuál es? Por definición, no, por caída de voltaje. ¿Qué dice? A menos B. ¿Ya? ¿Alguien más? Y sí, esa es la respuesta. Por definición de caída de voltaje es A menos B. Entonces, lo que yo quiero hallar es mi voltaje de Thevenin igual a voltaje A menos voltaje B. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es mi deber? Encontrar el voltaje A y encontrar el voltaje B. Luego restarles y el ejercicio se ha acabado. ¿Listo? Ahora,
Como digo, paso 1 ya hicimos, hallar Z de Thevenin. Paso 2, pues ya es hallar el voltaje de Thevenin. Y para ser más directos, ¿qué sería? Voltaje de Thevenin es igual al voltaje A menos el voltaje B. Voy a redibujar el circuito. Necesita de voltaje. Capacitor. Resistor. Y un inductor por acá. ¿Cuánto vale esto? Menos 6J. ¿Cuánto vale esto? 8. ¿Cuánto vale esto? 4. ¿Cuánto vale esto? 12J. Y nos olvidemos los terminales. Los terminales. Acá es mi B1. B1, ¿cuánto vale? Vale 12. 120, perdón. Con ángulo de 75. Si puse arriba bien. 120. ¿Listo? Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo hallo estos terminales? ¿Alguien tal vez? ¿Cómo creen que podría hallar? Es una definición que habíamos visto días anteriores. Ya, voy a redibujar por acá algo. ¿Ya? Como digo, el voltaje Thevenin está de esta forma, ¿no? Menos voltaje A, voltaje B. Es decir, no sé si lo ven ideal. Este espacio de aquí es el Thevenin, el espacio de aquí. Pero los terminales AB no es el espacio. El terminal AB es lo que haya, perdón, sobre este elemento. Y lo que haya sobre este elemento. Entonces, el voltaje A, ¿qué vendría a ser? El voltaje A vendría a ser igual al voltaje que hay sobre 8 ohmios. ¿El voltaje qué vendría a ser? El voltaje que cae sobre 12J. ¿Listo? Cuando nosotros hallemos estos valores, resto y estoy idealmente encontrando lo que hay en la mitad. Lo que yo pondría un multímetro acá y ahí encontraría este valor. ¿Pero qué? Pues debería conocer estos valores si es que estoy haciendo teóricamente. ¿Listo? ¿Sí está claro esto? ¿O alguien no le ve de esta forma? Sí, porque me dicen voltaje A. Ah, entonces mira, pongo el multímetro positivo y a tierra. Pongo el multímetro positivo y a tierra. ¿Listo? Ahora alguien me dirá, profe, ¿y por qué no pongo arriba? Puede ser una opción, ¿no? Ya, este no es tierra, este es fase, más, menos. El multímetro siempre se conecta más, menos, positivo, negativo. Entonces tu multímetro va a ir acá, ¿sí? A ver, las demás, ¿cómo se puede encontrar? Por divisor de voltaje. Que se puede encontrar, obvio que se puede encontrar, pero la más directa, ¿cuál es? AB. ¿Listo? Esto hablo en los temas de laboratorios, ¿no? De ahí en teórico, pues es como estamos resolviendo ahorita. ¿Listo? Entonces, eso, insisto. ¿Cómo hallaría A y cómo hallaría B? Voltaje AB, voltaje B sub B. ¿Cómo hallaría? A ver, esto borro por acá para explicarles cómo hallar voltaje A. Realmente no sé si no le vemos. Voy a redibujar de otra forma. Ya, solo así. ¿Cómo hallamos el voltaje que cae sobre 8? Solo dibujando así. ¿Alguien? Divisor de voltaje. Excelente, excelente, muy bien. Y esa es la respuesta, divisor de voltaje. Y ahora, profe, ¿por qué puede hacer eso y por qué se olvida el resto? Definición.
La definición de leyes de voltajes de Kirchhoff me dice que en un lazo cerrado, ¿ya? En un lazo cerrado, la sumatoria de voltajes es igual a cero. Entonces, como opción, un lazo cerrado es esto. Como opción, un lazo cerrado sería lo que voy a dibujar con este color. Sería todo esto, un lazo cerrado. Obviamente voy a eliminar estos elementos, ¿sí? Voy a eliminar estos elementos y tendría solo lo de acá. ¿Y viene a ser un lazo? Por supuesto que es un lazo. ¿Listo? Ahora, ¿por qué me gusta explicar esto? Y es claro, ¿no? Porque a veces, supongamos que te ponen un ejercicio así en una prueba, en un taller, porque el nivel de dificultad no es tan alto, ¿ya? Te ponen esto y te ponen esto, ¿ya? Te dan la fuentecita de voltaje como dato. Y se conoce que la fuente del inductor, sería el voltaje en el inductor, yo que sé, es 8, ¿ya? 8 seno, 8 coseno, lo que sea. Y te dice, halla el voltaje en la resistencia. Ah, pero algo, la trampa de este ejercicio es que te dan esto. Puta. Y ahí sí nos asustamos, ¿no? Tú dices, no, primero tendría que hallar esto, luego, como ya encontré todo el equivalente de aquí, es lo que hay, y lo mismo en el terminal del lado de la derecha, porque están en voltajes en paralelo. Pero no, recordemos lo que dice la definición de leyes de voltajes de Kirchhoff. Exclusivamente es leyes de voltajes, que en un lazo cerrado la sumatoria es cero. Ah, entonces, yo quiero hacer este lazo porque a mí me parece más fácil y me parece que la respuesta sale inmediata. ¿Qué sería? Voltaje 1 más el voltaje de la resistencia más el voltaje en L es igual a cero. Entonces, voltaje R es igual al voltaje L más voltaje 1. Todo esto negativo. Todo esto es dato. Y mire, inmediatamente sale la respuesta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que he aplicado aquí? La ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Puedo tomar el lazo de esta forma? Por supuesto. ¿Sí? Puedes obviar todo esto y puedes sacar, ¿ya? Entonces, espero que esa partecita haya quedado claro, ¿no? Solo son lazos. Ahora, como dijo nuestro compañero, el voltaje en 8 puedo hallar con un divisor de voltaje. Entonces, me ayudan, por favor. El voltaje en 8 sería la impedancia en interés multiplicado por su fuentecita, que es voltaje 1, dividido para la impedancia total, 8 menos 6J. Voltaje de 8, por lo tanto, ¿cuánto vale? Que es el voltaje de A, ¿no? ¿Cuánto ha valido? En módulo y ángulo, si es que alguien me puede dictar o escribir de repente. Yo, 120, 75, 8 menos 6J. Ya, en módulo y ángulo me da este valor. Me da 96 con ángulo de 111,86. 111,86. De pronto alguien que confirme ese dato, ese Sí, sí, valor. sale eso. Listo, gracias, gracias. Ahora, como digo, yo tranquilamente puedo hacerlo de acá. Claro que puedo hacer. Quiero hallar el voltaje B. Entonces voy a obviar los elementos que están en la mitad. ¿Qué pasa? Continúo. Tengo un resistor. Tengo un inductor. Ah, me pidieron sobre B. B es el terminal de aquí. Por lo tanto, es 12J. ¿Ya? Entonces, esto quizá nos confunde un poquito. Voy a dibujar por acá. Un resistor por acá. Y el terminal B, que no sea este, sino que sea el de aquí. Listo, solo le moví el circuito. Lo mismo, B1 más menos, ¿qué puedo hacer? Divisor de voltaje. ¿Cómo es la fórmula de divisor de voltaje? La impedancia o el elemento sobre el cual voy a sacar el voltaje, 12J, 12J multiplicado por B1, dividido para la sumatoria, 6 más 12J. Voltaje 12, que vendría a ser el voltaje de B, es igual a 6 más 12J.
me da un valor, a ver aquí, copié un dato mal ya, aquí es 4, sí, pongo 6, razón, varía, aquí es 4, es 12J con ángulo 120, con ángulo de 75 dividido para 4, de J, saco polar, me da 113, un ángulo de 84, perdón, 113.84 con ángulo de 93.43. Punto. ¿Alguien que me confirme? Sí, sí, sale eso. Listo, gracias. Y ahora sí, mire, como digo, este ejercicio no es del todo largo. Y muchas de las veces los ejercicios de voltaje de Thevenin suele ser así. Dice, pero ay, no leo. Para hacer divisor de voltaje hay que hacer primero el equivalente. Ya, mira, como digo, en este ejercicio solo quería colocarles, pues, como que el recetario, ¿no? Para hacer un voltaje, los pasos para el voltaje de Thevenin, ¿sí? Pero tú te podías saltar. Claro que te podías saltar. Pero para explicarles cuál es el proceso, solo he puesto paso 1, paso 2, ¿sí? Y lo que nos pedían hallar en el ejercicio era, pues, el voltaje Thevenin. ¿Listo? Ahora, ¿para qué nos puede servir el el Z de Thevenin cuando ya haya hallado, obviamente, y cuando halle después del voltaje de Thevenin? Venimos acá. No sé si le vemos aquí. ¿A qué nos podría servir? Para encontrar la I de Norton. Para encontrar la I de Norton, correcto, gracias. Voltaje de Thevenin sobre Z de Thevenin. ¿Ya? Entonces, la pregunta, el ejercicio puede venir de diferentes maneras. Pero si te dicen I de Norton, mira la importancia de encontrar ambos elementos. ¿Listo? Y pues, spoiler de la materia o de estos circuitos. Casi siempre, bueno, en mis 2 semestres que cursé, pues sí pedían esto, ¿no? Entonces, ojo con eso. Tener en cuenta porque podrían pedir. Ahora, ¿quién quita, quién da que posiblemente no revisen esto y solo vean los pasos y te pidan lo mismo, hallar un voltaje, hallar una corriente o hallar como esto, voltaje de Thevenin, ¿cuál es? Más o menos, ¿sí? Entonces no está por demás que conozcamos, ¿listo? Entonces volviendo al circuito o a la respuesta, mi voltaje de Thevenin, ¿a qué habíamos dicho que es igual? A voltaje A menos el voltaje B. Reemplazo valores, voltaje A es 96 con ángulo de 111.86. Mire, esta es la importancia de poner en la calculadora así. Menos 113.84 con ángulo de 93.43. ¿Me confirman la respuesta? Eso sale. ¿Alguien? Insisto, lo que dijo Rubén, lo que preguntó Rubén, eh, hay que hacer por ley, primero el equivalente, pues encontrarle la impedancia del equivalente, no necesariamente, ¿sí? Solo estoy haciendo los pasos. Porque como ven, para aquí, para este ejercicio, solo me pedí el voltaje Thevenin, ¿ya? Entonces yo como que no necesité. Listo, el voltaje Thevenin sale eso. Supongamos que el ejercicio o un literal más abajo del deber, de la prueba, te dice, halle la I de Norton. Y también halle la I de Norton. Entonces, por definición, ¿qué es? Voltaje Thevenin, ah, voltaje de Thevenin sobre impedancia de Thevenin. O Z de Thevenin, Z equivalente, como le queramos llamar. Voltaje de Thevenin, ¿cuánto vale? 37.947. Un ángulo de menos 139.695 dividido para Z de Thevenin. ¿Cuánto habíamos hallado? 699 menos 22. 699. Un ángulo de menos 22.
16. ¿Ya? Operamos eso. ¿Cuánto nos da la I de Norton? La I de Norton sale 5.423. Bueno, a mí me salió eso, ¿no? Ojalá podamos confirmar. Ángulo de 117.52. Unidades amperios. Sí, sale Sí. eso. Ah, listo. Gracias, gracias. Entonces sí le he colocado bien cuando realicé esto. Ya, está esto. Por acá, ¿qué más era? Fracción. Nada más. ¿Listo? Entonces, como ven, que lo único que nos debemos aprender es esto. Pero lo que nadie te salva es que cómo debes operar, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Entonces, para Z de Thevenin, apago la fuente de voltaje y hallo el voltaje de Thevenin a los terminales que me estén presentando. A, B, 1, 2, 0, 1, lo que sea, X, Y, lo que sea. A esos terminales siempre encontrar el voltaje de Thevenin, como el caso de acá. ¿Listo? Una vez que encuentres eso, otra vez vuelves a tu ejercicio y vas a hallar el voltaje de Thevenin. ¿Pero qué haces aquí? Pues trabajas tal cual. No vas a pagar nada, no vas a utilizar nada, solo trabajas. Trabajamos normalmente. al- Normalmente. ¿Listo? Y esa es la forma de resolver con voltaje de Thevenin. Como digo, es un método cuando nos piden a terminales. Porque quien quita y quien da que usted tenga la habilidad de resolver con mallas nodos, pues puede resolver tranquilamente. ¿Ya? Pero si la prueba le dice superposición, pues tiene que respetar las indicaciones de la misma. ¿Listo? Esto también, muy en cuenta esto. Eso de los leyes de voltajes, que se cumple en un lazo cerrado. ¿Listo? Para que no nos olvidemos. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no nos haya quedado claro? ¿Los leo o los escucho? ¿No? ¿Todo claro? Vamos a hacer un nuevo ejercicio, un poquito más elaborado. Eh, sí, haría nomás por acá. Ejercicio 2. Ejercicio 2. ¿Cuál es el circuito? Vamos. Fuentecita de corriente, un bloquecito, otro bloquecito. Como digo, esto ya a veces toma costumbre trabajar solo en bloquecitos para evitarnos tantos líos. Y ahorita que recuerdo con fuentes dependientes, un estudiante ayer también me preguntó, bueno, Rubén mismo, creo que era, gracias por la pregunta, me preguntaba, profe, ¿y puedo convertir fuentes independientes, o sea, hacer transformación? Pues claro que se puede, únicamente tienes que tener en cuenta el, la incógnita que vas llevando, ¿no? Haces lo mismo, vas llevando lo mismo, ¿listo? Valores por acá, 3J, 4, 2, menos 4J, y un ángulo de una corriente de 15, un ángulo de 0 amperios. ¿Listo? ¿Qué es lo que este ejercicio me solicita? Es encontrar todo. Literal, este ejercicio es para encontrar resolver tener en cuenta el método de resolución de Thevenin y Norton. ¿Listo? ¿Qué me pide? Lo de siempre, ¿no? El voltaje primero, AB. ¿Listo? Entonces, como me están pidiendo un voltaje a estos terminales, voy a utilizar Thevenin. Entonces, aquí vamos a poner idealmente un más menos. La pregunta es esta, ¿no? Aquí voy a poner mi equivalente de Thevenin, voltaje Thevenin.
Entonces, ¿qué es el voltaje Thevenin? Los escucho. ¿Alguien? Esto es inmediatamente. ¿Alguien tal vez? Voltaje Thevenin, ¿a qué es igual? Lo que habíamos dicho, ¿no? Voltaje de A por definición. ¿Por qué? Porque acá abajo, porque aquí le acabo de colocar la polaridad yo, estudiante, menos el voltaje B. Pero ¿para qué me sirve esto, profe? Mire, ¿cuánto vale esto? Cero. Ah, entonces basta que yo halle el voltaje que hay sobre A y esto ya está resuelto. Voltaje de A. ¿Listo? A ver, voltaje de A. Entonces, mire cómo se va reduciendo o cómo es la manera de resolver un circuito siempre y cuando haya colocado bien mis polaridades. ¿Para qué puse esto? Para que B sea el voltaje de tierra, por así decirlo. ¿Y el voltaje de tierra cuánto vale? Cero. Por lo tanto, el voltaje Thevenin se reduce a encontrar lo que hay el voltaje en A. Pero ahora, ¿cómo hallo A? Bien, tal vez. Aquí ya entra nuestro lado analítico del circuito. ¿Cómo hallo A? ¿Nadie? Mire. Pues lo que yo siempre recomiendo, y como les mencionaba, creo que la clase de ayer, acostumbrémonos ya a resolver circuitos eléctricos, en su mayoría resolviendo con nodos, ¿sí? La mayoría de ejercicios sale con nodos, ¿sí? Entonces, insisto, revise eso en su casa o en algún video o algo que podamos recordar, ¿no? Ahora, quizá alguien se esté preguntando, profe, ¿y por qué no hizo como nos enseñó anteriormente hace ratito? ¿Por qué primero no haya el voltaje, la impedancia de Thevenin e igualaba todas las corrientes a cero o todas las fuentes a cero? Yo claro que puedo a esta igualarle a cero y sería un circuito abierto. Pero ¿qué pasa con la fuente dependiente? ¿Por qué? Porque la fuente dependiente es 0,5 y sub cero. Y sub cero es lo que circula por acá. Entonces, otra información, otra pregunta teórica, yo qué sé. En una fuente dependiente nunca puede igualar a cero. Nunca. Nunca se puede igualar a cero. ¿Por qué? Porque como su palabra mismo lo dice, depende de una incógnita que está presente en tu circuito. ¿Listo? Entonces, claro que puedes igualar a cero esto, igualar a cero, pero esto no. ¿Por qué? Porque si tienes un elemento y una corriente que pasa por acá, y a lo que yo idealmente, entre comillas, igualase a cero, ¿qué debería ser? Circuito abierto. Entonces, la multiplicación, ¿qué sería? Sí, 0,5 por algo para que me dé cero, necesariamente esto cero. Pero esto se cumple en el circuito que es cero, no, porque si hay elementos pasivos por los cuales va a pasar una corriente. ¿Listo? Entonces, eso, por favor, que nos vaya quedando claro, que no podemos igualar a cero fuentes dependientes. Entonces, por lo tanto, lo correcto, bueno, ya vamos a ir viendo un poquito más adelante cómo resolver, ¿sí? Cómo resolver. Pero mire que no nos hemos despojado ni de la idea de cómo hallar el voltaje Thevenin. El voltaje Thevenin ya estoy de acuerdo que es el voltaje de A, pero el voltaje de A ahora, ¿cómo hallaría? ¿Sí? Entonces, eso es lo primero, para luego ir desarrollando poco a poco. ¿Alguien? Mire, ¿qué tal si yo pongo acá este nodo? ¿Sí? Como digo, voy a resolver, insisto una vez más, por nodos, el voltaje C. ¿Listo? Entonces,
definición. Más menos. Entonces aquí voy a poner. Este es 3. Yo quiero el voltaje aquí, en estos terminales, es decir, en estos elementos. ¿Cómo llamaríamos a este voltaje? Por definición, una vez más, ¿cómo llamaríamos? Aquí quiero poner un voltaje CA. ¿Listo? Porque es la caída del menor potencial menos la caída, perdón, la caída del potencial mayor menos la caída del potencial menor. ¿Listo? Y aquí sea. Ah, entonces miren lo práctico que es esto. ¿Por qué? Porque el voltaje CA es por definición el voltaje de C menos el voltaje de A. Ah, yo hago un despeje y cuando haya, bueno, hago un despeje allá y mire, inmediatamente encontré el voltaje de T. ¿Listo? Entonces esto también es para analizar. Y ahora, profe, ¿cómo encuentro voltaje C y voltaje A? Pues ya los dije, ¿no? Directamente. Nodos, ¿sí? Nodos. Y la respuesta, pues ya saldría. Insisto, ¿por qué no igual a cero? Porque tengo una fuente dependiente. Entonces, cuando nosotros tengamos fuentes dependientes, quizá sería factible que anote por aquí. ¿Por qué? En fuentes dependientes, no se iguala a cero. El método cambia. No el método, los pasos. Primero se halla voltaje de Thevenin. ¿Listo? Entonces, ahí como que cambia. Segundo, se halla el Z de Thevenin. ¿Listo? De esa forma es lo que hicimos en el anterior ejercicio. ¿Por qué me permite hacer eso? Porque sí podía igualar a todas las fuentes a cero. ¿Listo? Entonces, si repito esto una y otra vez es porque solemos confundir en cometer el inmenso error de igualar a ser una fuente dependiente. ¿Listo? Entonces, por favor, hallemos el voltaje C o el voltaje A. Entonces, es ley de nodos. Alguien que me dicte, por ejemplo, hagamos sobre el nodo C. Alguien que me dicte las corrientes que entran, las corrientes que salen. Entonces, ¿qué es lo que me conviene por acá? Poner esto, ¿no? Una I2. Y aquí es la I sub 0, ya que es el voltaje, perdón, la corriente que ya me dieron del dato. Entonces quiero el análisis por nodos sobre el nodo C. ¿Alguien que me dicte tal vez? Sería 15 es igual a I sub 0 más I2. Más. I2. Exacto, exacto, correcto, correcto. Lo que dijo el compañero es 15 ángulo de 0 es igual a ¿qué? Las corrientes que entran igual a las corrientes que salen. Mire que no ha cambiado la teoría que nosotros conocemos. La I2. Ahora mi pregunta, parece que era Edwin quien habló. I2. I2. Mira, observa el circuito, observemos todos. I2, que es una nubecita, es lo mismo que 0.5 I sub 0. Sí. Ya, entonces mire cómo se va reduciendo el circuito cada vez más. ¿Y qué tendría acá? Una ecuación bastante básica. 15 con lo de 0 es igual a I sub 0 más, que quiero resaltar con rojo, 0.5 I sub 0. ¿Listo? Y eso sale solito ese valor. Entonces, I sub 0 sería, sacando factor común, 1 más, a ver, no. Dividido. 1 más 0.5. Ah, 15 con ángulo de 0. No, que me jalé. Ah, ya, perdón. Estoy en nodo C, necesito esto. De nada me sirve sacar la corriente. ¿Listo? Necesito los voltajes C. Entonces, mejor, sí. Ya decía yo por qué sale así. No necesito el I sub 0. Necesito la corriente. El voltaje, perdón. Ahora expresemos el voltaje. eh, la corriente
como voltaje. Entonces, para esto, ¿qué se hace? Un poquito más de cálculos. Matemáticas, ¿no? ¿Qué sería? I sub 0, 1 más 0.5. Entonces, expresemos I sub 0 en términos de algún voltaje. ¿Cómo quedaría? Por acá otra nubecita. I sub 0 en términos de algún voltaje. Voltaje de C sobre 2 menos 4J. Exacto, correcto, correcto, correcto. I sub 0 es igual al voltaje de C. En este caso les llamé así. 2 menos 4J. Mire, 2 menos 4J. 15 es igual BC 2 menos 4J que multiplica a 1 más 0.5, 1.5. Listo. Y esto despejamos. ¿Cuánto me sale? BC solo es despejar, ¿no? Multiplicar por este valor de aquí. Menos 4 y dividir para 1.5. ¿Alguien la respuesta? Veinte menos 2,67 y 20, pero no escuché. menos 2,66J. 2,66J. ¿Alguien que eh, confirme este dato? ¿Seguro? No sale eso, a mí no me sale. El primero sí sale, pero el de acá no, me sale esto. Menos 40J. Sí, Rubén me dio una manito, sí. ¿Alguien más? Por ahí, Edwin, tal vez metiste algún número mal. Listo, alguien más me confirmó, ¿no? Bueno, este es BC. Listo, mire, recién tengo lo de aquí. Check lo de aquí. O bien, yo necesito, bueno, me corresponde hallar este voltaje de aquí. ¿Por qué? Porque el VA es la incógnita, es lo que quiero. ¿Sí? A lo que yo encuentre VA, inmediatamente hallé el voltaje de Thevenin. Esto de aquí también me gustaría resaltar. ¿Esto por qué? Por fuentes dependientes. ¿Listo? En la mayor parte de sus ejercicios van a encontrar estos dos tipos. Cuando tengan una fuente dependiente y a esos terminales les soliciten los voltajes, o la parte de arriba que es un poco más fácil, solo con fuentes dependientes. No hay ningún otro caso más de este tipo de circuitos, al menos para fundamentos. ¿Listo? Bueno, ahora, recordemos por acá, ¿qué era la definición? BC es igual a BA, BC menos BA. ¿Listo? Pero, alguien que me diga BCA, ¿a qué es igual? A ver, por aquí le voy a poner. ¿Ya? ¿Alguien? BCA, ¿qué es igual? BCA, el color medio café que le puse. ¿A qué es igual? Y 2 por 4 más 3J. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? ¿Qué logramos con eso? Mire, la importancia de em, tener de cierto modo la habilidad de expresar los voltajes en función de qué, de los voltajes que necesito. Ya vamos a ver qué logramos con esto, ¿no? O sea, ¿por qué, profe, pone eso? Mire, la impedancia, ¿cuánto es? 4 más 3J. 4 más 3J. La corriente, ¿cuál era? La I2. Listo.
la I2. ¿Qué más puedo hacer? Mira, equivalentes. O lo que puedo también poner 4 más 3J y 2. Pero I2, mire, en una burbujita pues es 0.5 por I0. Ah, profe, pero I sub 0 también ya conocemos, mire. 4 más 3J es igual a 0.5. ¿Y sub 0 cuánto vale? BC 2 menos 4J. Ah, pero este BC ya tengo. Mire, acabo de encontrar BCA. Ya tengo el BC automáticamente por la ecuación X, llamémosle, encontré el voltaje A. ¿Listo? Entonces, insisto, a veces tenemos la idealización de que, es que estamos en una materia superior y las leyes básicas que hemos aprendido nos sirven. No. Si bien es cierto lo que nuestro compañero aquí nos dijo, ¿qué nos dijo? Ley de Ohm. No dijo nada del otro mundo. Y ley de Ohm es pan de todos los días en esta materia o en las materias afines a electrónica. Y electricidad también, ¿no? Como pueden observar. ¿Listo? Eh, ¿Me ayudan con este valor, por favor? Es BCA es igual a 4 más 3J que multiplica 0.5. Voy a poner aquí abajo 2 menos 4J que multiplica a 20 menos 40J que me confirmó Darío. Paréntesis, el de aquí. El de aquí. Ya, ¿alguien por favor ese valor? 20 más 15J. 20 menos 15J. Más. Ya. Ah, ya. Bien, bien. Te escuché menos. Bien está. 20 más 15J. Ya, insisto también lo de ayer, ¿no? Si es que tienes así números enteros, evítate transformar en polar. Porque si pones esto, probablemente te salgan otros valores donde ya lleves decimales y todas esas cosas. Entonces, como yo les recomendaba a todos ustedes, chicos, miren, si yo le pongo en polar, ¿qué me queda? 25 con ángulo de qué? Todos estos decimales. 86, 98, 97, 65. Y por lo general se toma 3, ¿no? O hasta 4. Bueno, a mí me hacían tomar 4 decimales. ¿Ya? Pero mírate, evítate hacer esto, evítate unos mínimos errores de cálculo por ahí. Déjalo así tal cual. ¿Ya? Aunque sea una fuente, no importa. Recuerda que esto es un fasor. ¿Y viene expresado de qué? De los números complejos. Entonces, yo recomiendo que cuando tengan números enteros en sus voltajes o en cualquier elemento, corriente, lo que sea, le dejemos de esa forma. ¿Listo? Ya. Ahora, ya tenemos voltaje C. Mire, check, check, sale automáticamente. Entonces, voltaje A despejando. Vamos a ponerle acá una rayita. Voltaje A despejando, ¿a qué sería? A voltaje CA menos el voltaje C. Voltaje C. Sí, ¿no? A veces. A ver, no, está mal. Está mal, está mal. No me corrige. Es voltaje C menos voltaje CA. ¿Listo? Reemplazo valores. En voltaje C, lo que tenía acá arriba. 20 menos 40J. 20 menos 40J. Menos 20 más 15J. Mira, menos 40J menos 15J. 55J. Menos 55J. Ahora, esto sí, como ya es la respuesta, sería evidentemente bueno que expresemos en polares, ¿no? Ahora, como es menos J, esto es 55 con ángulo de menos 90 grados, voltios. Mire, y es recién el primer paso. ¿Cuándo qué? Cuando tengo fuentes dependientes. No se iguala a cero. ¿Se hace qué? Primero el voltaje Thevenin, luego el voltaje de el Z de Thevenin, si es que fuese necesario. ¿Ya? ¿Y qué me piden en el circuito? El voltaje de Thevenin. Pero el voltaje de Thevenin acá era igual al voltaje de A. Y el voltaje de A es lo que acabamos de hallar. Entonces, este vendría a ser mi voltaje de Thevenin.
Y esa es la respuesta. Entonces, hasta este momento, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Dice, ay, mis ojos. Siempre se puede hallar Z de Thevenin y voltaje de Thevenin en cualquier orden, o hay algún caso en el que debemos calcular primero uno y luego el otro. Bueno, como dice el compañero, yo tengo la costumbre arriba. Mire el caso que era arriba. Arriba tenemos puro fuentes independientes. Es decir, no dependes de nadie. Entonces, yo claramente podría hacer primero el voltaje de Thevenin. ¿Ya? Podría hacer eso primerito. Y luego pasar al siguiente paso, que es el Z de Thevenin. Pero ahí viene el pero. Porque en el Z de Thevenin, ¿qué tienes que hacer? Apagar, en este caso solo era la fuente de voltaje. Era apagar todas las fuentes. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el segundo caso que vemos en los ejercicios? Cuando ya tienes una fuente dependiente. Entonces, en la fuente dependiente, ahí sí importa el orden. Porque no puedes hallar el Z de Thevenin porque no puedes apagar. Entonces ahí necesariamente cuando tengas una dependiente vas a tener que hallar primero el voltaje de Thevenin. ¿Listo? Entonces, por aquí, creo que por aquí podría poner como que los pasos para este caso, ¿no? Como digo, estos dos casos son los que siempre se van a encontrar. No hay más. No hay. Sería pasos, uno, hallar el voltaje de Thevenin. ¿Cuándo qué? Cuando tengo dependientes. Eso sí, de cajón, siempre, siempre, siempre. Acá, ¿qué más había escrito? Esto, ¿no? Voltaje CA, sí, eso escribí. Voltaje C menos el voltaje A. Listo. Acabo de hallar esto por acá, acá, acá. Y esto. No sé si alguien me puede confirmar esto. Sí salió Sí, sí, o no. salió eso. Listo, gracias. Ahora sí, vamos con la parte interesante. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, ya hallé el Z de Thevenin, el voltaje de Thevenin. Número 2, voy a hallar el Z de Thevenin. Pero que nosotros sabemos idealmente que cuando yo voy a hallar el Z de Thevenin, ¿qué debo o qué se tiene conocimiento que debo hacer? Igualar a cero. ¿Ya? Pero aquí viene el pero. Pero, ojo con las fuentes dependientes. Ya lo expliqué más de una vez, no se puede igualar a cero. Fuentes dependientes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallo ese Z de Thevenin, profe? Mire. Acordémonos, bueno, sí sería factible que utilicemos esta fórmula, por así decirlo. Z de Thevenin va a ser igual a un voltaje S, que ya le voy a explicar cuál es, igual a una corriente S, ¿sí? Puede llamarle un voltaje 1, una corriente 1, lo que sea. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Ley de Ohm, ¿ya? Pero ahora, ¿de dónde nacen estos, profe? Mire, redibujemos el circuito. ¿Cuáles son? A ver, vamos acá. Ya tengo, bueno, voy a copiarlo para no estar volviendo a dibujar. ¿Ya? Entonces, esto es lo de siempre. Lo de siempre, ¿qué me decía? Que debo igualar a cero. Pero ojo con las fuentes dependientes, insisto. Siempre solemos cometer ese error. O a veces igualamos a cero y decimos, no, pues el circuito ha estado tan fácil, esto se abre, esto como no hay nada, es lo mismo que cae acá. ¿Caemos en ese error? Sí, caemos full en ese error. Entonces, por eso estoy aclarando con este tipo de ejercicios. Entonces, igualamos a cero lo que nos corresponde. Mire, la fuente de corriente es igual a cero, obviamente, porque es independiente. Entonces, ¿cómo nos quedaría el equivalente? Eso abierto y esto por acá, una sola cajita.
Por acá también una sola cajita ya le quiero poner. Y por acá está la fuente dependiente. Y a veces también, si es que no te convence de que está bien el circuito, revísalo. Porque ¿qué pasaba si yo no sabía? Digo, como esto era igual a cero, se, se abre, ¿sí? Pero ¿qué tienes? Tienes 0,5 y sub cero. Para que esto sea igual a cero, no sé si le ves, esto necesariamente tiene que valer cero. Pero mira, la I sub cero, ¿cuál era? Es la de aquí. Y en estas condiciones, como estás abriendo el circuito, ¿la I de cero vale cero? No, nunca. Entonces, algo estoy haciendo mal. ¿Listo? Algo estoy haciendo mal. Entonces, por eso queda como que idealmente demostrado de que no es correcto igualar a cero una fuente dependiente. ¿Listo? Tengo por acá una fuente dependiente. Cero y sub cero. ¿Listo? Ahora sí, con color rojo. El B1 que acabo de colocar acá, bueno, siempre se tiene acostumbrado a ponerle BS, ¿ya? Para no interferir con los demás voltajes, porque, por ejemplo, digamos que alguien le pone aquí B1 mismo, ¿ya? Entonces, probablemente se vaya a confundir. ¿Qué hacemos? Implementamos, añadimos, sumamos, redibujamos una fuente de corriente. ¿Por qué, profe? Pues es un método, ¿sí? Así como las equivalencias de transformación de fuentes y todo eso, es válido, ¿no? ¿Ya? Es como que una teoría que está acentuada sobre eh, los circuitos eléctricos. Esta es una fuente de corriente de cuánto, profe. Se acostumbra a poner 1 con ángulo de 0 amperios. ¿Esto puede variar? Claro que sí. Puedes poner el que a ti más te convenga, más te guste. Pero para no eh, intercalar mucho o cambiar mucho, se acostumbra a poner la unidad. Ya, no sé si recuerden, pero hacíamos algo muy similar en electrotécnica. Poníamos un voltaje de 1 voltio o una corriente de 1 amperio. En este caso, para este curso, se recomienda poner una corriente de 1 amperio. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con los terminales, profe? Aquí está. Voltaje A, voltaje B. ¿Y cuál es la fuente que les menciono? BDS. Más menos, no voy a eliminar esto. Este 0,5 y sub 0. Acá es más menos BDS. ¿Listo? Este es mi BDS. Entonces, como ven, solo es una implementación, no es nada más. Con esa implementación nos sirve para hallar el Z de Thevenin. ¿Por qué? Ya pondrías acá, reemplazarías y el circuito salió automáticamente. Entonces, ¿cuál es nuestro deber en este nuevo caso, por así decirlo? Hallar cuánto vale BDS. ¿Listo? Ahora, BDS, ¿cómo sería? ¿Alguien que me diga cómo sería? Por definición de los terminales, ¿cómo sería? Voltaje del voltaje A menos voltaje B, Exacto. ¿Voltaje B cuánto vale por definición? cero. Cero. Va a tierra, ¿no? Toda la corriente va a tierra. ¿Listo? Entonces, BDS sería el voltaje que yo halle sobre A. ¿Listo? Y esa es la forma de resolver el circuito. Ahora, ¿cómo, cómo hallo ese A? Los escucho. Bueno, es bastante fácil, ¿no? Pero ¿cómo hallo? Voltaje de A. Ya recuerde que el nodo es todo el cablecito, entonces puede ser también el de acá, el de acá. A veces eso también estamos confundidos. Es que justo es el punto. No, no, es todo el cable. Un nodo es un cable. Cuando hagamos laboratorios de circuitos de esta materia, ahí nos vamos a dar cuenta que el nodo es todo el cable. ¿Sí? Puede estar un elemento distanciado enormemente del otro, pero todo eso es el nodo. ¿Listo? Dice, profe, pero cuando la fuente de corriente es igual a 1, debería apuntar hacia abajo para que tenga la misma polaridad que BS. No, recuerda que la definición de una fuente de voltaje, más menos. ¿Por dónde entra?
Bueno, como dije, quizá tengamos inconvenientes por la teoría. O sea, la teoría sí me dice. Nosotros leemos y somos un poquito más críticos. La teoría me dice exclusivamente por, por aquí pasa, ¿ya? Pero se han puesto de acuerdo las personas, los estudiosos de esta materia, que la corriente pase así. Y con esta es la que trabajamos siempre. ¿Listo? Por eso le pongo menos y sale por el más. ¿Listo? Eso es la nueva implementación, por así decirlo. ¿Ya? Eso creo que les mencioné ayer. Pilas con eso. Sí, como digo, insisto. Alguien me puede decir, no, profe, es que usted está errado. Como digo, en los libros, cuando uno lee la teoría, cuando va con cargas, con campos eléctricos y toda la teoría que hay, sí, empezamos por aquí. Este es el verdadero, el real, por así decirlo. Pero idealmente para nuestros circuitos en el cuaderno, en la hoja, vamos a tomar esta polaridad. Que entre por el menos, salga por el más. ¿Listo? Entonces, por ahí si tiene un tiempito, véase toda esa teoría que hay, ¿sí? Es una teoría media rara para no confundir. ¿Listo? Bueno, decía que el BS es igual al BA. Entonces, hallemos, ¿no? El BA. Ideas para hacer el BA. Como digo, repito, acostumbrémonos ya a hacer todo por nodos. Si bien es cierto, hay un solo nodo, el nodo A. Entonces voy a hacer mi análisis sobre el nodo A. ¿Listo? Eh, Alguien, por favor, que me ayude a expresar los valores, las corrientes. Esta es la I05 y sub 0. Por acá, digamos que es no digamos, el ejercicio me dice, ojo con eso, es la I sub 0. Entonces, listo. Con eso en mente, por favor, alguien que me ayude estableciendo las relaciones de los nodos. El nodo A, 1 es igual a I sub 0 más 0,5 I sub 0. excelente. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué es lo que es el compañero? Las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Las corrientes que entran, ¿cuál es? Un voltaje, un amperio, perdón. Las que salen, 0,5 I sub 0 más I sub 0. ¿Listo? Ahora sí. Continuamos. I sub 0, ¿a qué sería igual? ¿Cómo lo expresaríamos? Porque lo que me interesa es BA, no I sub 0. Entonces ahora, por favor, alguien que igual me ayude a expresar el I sub 0 en función de algún voltaje. Bueno, es el único que tenemos en este caso. BA. ¿Cómo me quedaría? No sé si le vemos. La corriente que pasa por acá, mire, es todo lo de acá. Toda la corriente. ¿Por qué? Porque están en serie. Incluso lo acabamos de decirlo. Entonces, ¿qué sería? Voltaje A sobre, bueno, este valor. ¿Cuánto vale? 3, 4, 2, 6. 6 menos J. 6 menos J. Lo de aquí vale 6 menos J. Lo de acá, a ver, a ver. Hice mal, hice mal, hice mal. Ah, no, sí. Sumé una sola todo. 4 más 3 más 2. Entonces aquí va solo 1. Claro, ahí le vemos mejor. ¿Listo? ¿Sí está entendido esa parte? Mire, como esto se elimina, se abre, yo le hice todito ya serie. Todito. Y me quedó un valor de 6 menos J. Ahora sí expreso todo eso. Voltaje A menos, dividido, perdón, 6 menos J. ¿Listo? ¿Y qué hago más? Pues reemplazo donde aparezca cada uno. 0,5. eh, lo mismo, ¿no? Vea, 6 menos J. Listo. Lo que yo también acostumbro es sacar factor común, que es un poco más fácil que ponerse a hacer otras cosas. 1 sobre 6 menos J más 0,5. 1 sobre 6 menos J. 6 menos J, paréntesis, paréntesis.
Entonces, vea cuánto me sale. Es un simple despeje. Los escucho o los leo. 4 menos 67i. 4 menos 67i. Alguien que confirme ese valor. 0,67. 0,67. Listo. ¿Alguien? Bueno, a mí sí. Sí, me sale también. Ya le calculé ahorita, sí me sale. Sí, está bien. Entonces, el BA ha sido 4. Bueno, ya le escribí acá. ¿Listo? Y ese es el valor de BA. Pero, ¿qué era BA? Mire, BS. Entonces BS es igual a BA. Y es igual a 4 menos 0,77J. Pero no me piden BS. Es la nueva implementación que yo hice. Por ley de Ohm, que es Z de Thevenin. Es lo que estoy buscando. Z de Thevenin es igual a un BS sobre la IS que establecí. El BS, ¿cuánto ha sido? 4 menos 0,67J. La IS que yo establecí, ¿cuánto ha sido? 1 con ángulo de 0. Por lo tanto, Z de Thevenin es 4 menos 0,67J. Ohms. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Y lo mismo, ¿no? Tranquilamente podrían pedirte la I de Norton. Definición, voltaje Thevenin sobre Z de Thevenin. He ahí la importancia de hallar ambos elementos. Porque de repente te piden esto, no, pues. Y bueno, como digo, por lo general suelen pedir. ¿Por qué? Porque debes hallar voltaje Thevenin y Z de Thevenin. No te salvas de eso. ¿Listo? Voltaje Thevenin, ¿cuánto valía? Ya habíamos hallado en la primera parte. 55 ángulo de menos 90. 55 ángulo de menos 90 dividido para 4 menos 0,67J. Si alguien me dicta la respuesta, en polar si es posible. 13,56 con ángulo de menos 80,49. Amperes. Y esa es la respuesta. Entonces, mire, todos los literales que podemos obtener de este circuito. El I de Norton, el Z de Thevenin, respectivo valor, y el voltaje de Thevenin que ya lo había subrayado. Entonces, como ven, este ejercicio es súper completo, porque abarca pequeños detalles que nos suelen confundir en las pruebas, ¿sí? Entonces, por acá me alegro que veamos esto inmediatamente, los equivalentes, ¿sí? Porque eso suele ser un dolor de cabeza. Entonces, aprendamos a ver eso. Y si no viste, por ejemplo, acá, me acuerdo tanto, el de aquí, mira, creo que nos tomó un poquito más de tiempo, el I sub 0. La importancia de colocar un nuevo nodo. Coloco este nuevo nodo. Pero como esta corriente es eh, que pasa por una sola impedancia, que es voltaje A dividido para 6 menos J. ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Nodos. ¿Sí? Entonces, por eso yo les recomiendo, si alguien está por ahí flojo en nodos, revise nodos.
¿sí? Revise nodos porque le va a servir. La profe Abad, ella es muy crítica en esto. El ejercicio puede ser sumamente fácil por mallas, pero ella pone, utilizando el método de nodos, resuelve el siguiente circuito, ¿sí? Entonces, si es que por ahí alguien tiene la bendición de ir con la profe Abad, pues desde ya le recomiendo revisar bien nodos. ¿Listo? Entonces, de este circuito, ¿alguna duda, alguna pregunta? Algo que no nos haya quedado claro, tal vez. Los escucho o los leo. Sí, porque hice estos dos casos, como digo, son los casos que se van a encontrar. Te vas a encontrar con una fuente dependiente a la cual te van a pedir el voltaje, eso siempre es de ley, o el caso sencillo, ¿no? Fuentes independientes. ¿Listo? Entonces ese es el circuito. El mensaje, como que bendición. Y ya me entenderán. Sí, ya me entenderán. Eh, a ver, me faltan como pocos minutos. Como digo, lo que es materia de análisis de circuitos como tal, hemos visto las herramientas necesarias, ¿sí? Usted ya conoce cómo trabajar en fasores, cómo convertir a una función trigonométrica de una que le dan a la que le estableció su docente. Conoce cómo reconocer en adelanto y en atraso. Conoce cómo transformar de Y a delta o viceversa, pero ya con números complejos. Entonces, tenemos las herramientas muy importantes y muy necesarias para resolver cualquier circuito, ¿sí? Como digo, hasta el día de hoy hemos hecho circuitos de este tipo, de encontrar una corriente, de encontrar un voltaje, de encontrar un Thevenin, de encontrar un Norton, lo que sea. El día de mañana probablemente, bueno, ya de ley nos toca entrar en materia de potencia, potencia compleja, potencia activa, potencia aparente. Listo, entonces, por ahí con respecto a la materia. Ahora, poquito de los profes, bueno, a ver, dice el compañero primero, en electrotecnia la corriente salía negativa si asumía mal el sentido, pero acá son números complejos, entonces, ¿cómo saber si asumí el sentido correcto a una corriente fasorial? Eso casi siempre depende de la fuente, donde estaban, bueno, aquí creo que está. Ya, es que basémonos de esto, Rubén, por la definición. Ahora tú me dices, claro que vas a tener como que una rivalidad, por así decirlo, valga la palabra. Tienes una fuentecita de voltaje y tienes acá un circuito, lo que sea, pero acá también tienes una corriente. Creo que esa es tu idea, no estoy tan claro con la lectura. Tú me dices, y ahora, ¿a cuál hago caso? Ah, entonces siempre se toma en cuenta más menos la fuente de voltaje. Sería la que entra, luego la que baja y luego también la que está entrando. ¿Listo? Sí, siempre se toma la del voltaje. Sí, pero peor aún si ya tienes por ahí establecida una corriente, por ejemplo, por acá, una IX, las que suelen poner, o una I sub 0. Hazle caso a ese. O por acá también, una I sub 0. Entonces, estás viendo que esta entra, estás viendo que esta sale, pero tienes una fuente de voltaje. Ah, entonces esta también está entrando a este nodo. ¿Listo? No es tan popular estos circuitos. Cuando veas esto, como dije el día de ayer, pilas con las senoides, porque te pueden poner en senoides, pero con W diferente. ¿Listo? Eso por esa parte, Darío. No sé si eso era lo que solicitabas, aunque me decías, perdón, algo de la corriente fasorial. Recordemos que solo es un complejo, ¿no? ¿Sí? Ahora, con respecto a los profes, ¿por qué digo bendición? Porque la profe Abad, lo que yo acabo de dar en esto, pues es muy rápida, ¿sí? Si es que en algún momento, ¿por qué digo esto? Porque no es para que le tengamos miedo. Algunos compañeros le tienen terror a la profe. Y sí, ¿no? A veces como, eh, como docente es mal vista por ahí. Pero, ¿qué les recomiendo yo si es que alguien va con la profe? Es que no le tenga miedo.
¿Por qué digo esto? Porque la profe suele hacer